Eh, Aquí estáis personas que estáis trabajando en Aspaces, que lleváis ya unos años trabajando con la CIF, que la conocéis pues, tanto como nosotros. Hay personas que aún no saben, ¿no? Permitirme la broma, no saben qué significa cada letra de la CIF, ¿no? De las siglas, ¿no? Para nosotros es muy importante que tanto unos como otros podáis encontrar un espacio y donde poder compartir esas inquietudes, esas ideas y que cada uno en la medida de lo posible pues salga con esas expectativas pues resueltas, ¿no? Entonces pensamos que esta primera charla tenía que atender a esas personas o a esos compañeros que vienen de Aspace, pues que les suena el proyecto, que se quieren vincular, pero que no tienen tampoco mucha idea de qué va, ¿no? De qué va esto de la CIF y todo eso. Entonces, pensamos en hacer esta primera charla así introductoria. Si los que tenéis más experiencia, pues supongo que oiréis una vez más algunas cosas de la CIF, pero bueno, ese pequeño gesto que queremos hacer con los compañeros que empiezan ahora. Vamos a tener que ir un poco rápido por cuestiones de tiempo, pero cualquier aclaración o material o de lo que ahora pasemos, si tenéis más interés, pues estamos a disponibilidad. Entiendo que tanto Jordi como yo y los compañeros que estamos en el equipo guía, ¿vale? Bueno, el modelo de funcionamiento y la discapacidad. Ah, es verdad que tengo el cacharrito este. Vaya. Por hacer un poquito de historia, ¿no? Pues cómo hemos funcionado en los Aspaces, ¿no? Si miramos vista atrás a los últimos 30 años, 40 años, ¿no? No hace falta irse a modelos demonológicos en los que a las personas con discapacidad se les entendía de una manera muy particular, ¿no? Y se les pegaba fuego en la plaza o se les tiraba al río, pero en los últimos 30 o 40 años sí que nos suena a todos, ¿no? Rápidamente, porque todos creo que sabéis de qué hablo cuando me refiero a un modelo de atención asistencial, ¿no? Pues nos vamos tiempo atrás, pues era el principal modelo de atención a las personas. El modelo asistencial pues, pretendía atender las necesidades básicas de la vida diaria de la mejor manera posible y eso es lo que hacíamos los centros que teníamos esa orientación, ¿no? No hace tanto tiempo, me he dicho 30, 40, no. Yo en Avapace, pues, bueno, ni me he presentado ni nada. Bueno, soy Nacho Reyes y trabajo en Avapace. Y empecé pues hace pues, 19 años y cuando yo empecé el modelo que nosotros teníamos era asistencial. El modelo en el centro de día donde yo empecé a trabajar de cuidador era asistencial, ¿no? Pues que los cuidásemos, que estuviesen lo mejor posible, lo mejor atendidos, aseados, que comiesen allí y que si surgía algún imprevisto tal, pues intentar resolverlo de salud, de atención, de lo que sea y ya está, ¿no? Eso eran un poco los objetivos. Ese modelo fue evolucionando hasta el modelo que tenemos actualmente, ¿no? Y los principales promotores del cambio fueron las personas que venían a los centros, no los profesionales. Con lo cual, las resistencias de los profesionales o las resistencias de las entidades no es algo novedoso. Eso siempre ha sido. Y se ha podido cambiar. Entonces, si se ha podido cambiar una vez, se puede seguir cambiando. Fueron ellos los que nos dijeron que no tenía sentido estar 7 horas al día mirando la pared, ¿no? Decir, vale, yo ya he comido, ya estoy aseado, ya estoy bien, ¿y ahora qué? ¿No? Nos decían, ¿y ahora qué hacemos? Y el ese ¿y ahora qué? Pues había veces que caía en saco roto y nadie respondía y había otras veces que sí que nos hacía dudar a nosotros mismos, ¿no? De si lo que estábamos haciendo tenía sentido o no tenía sentido. En ese peregrinar, ¿no? Empezamos a entrar en unos años en los que se empezaba a reconocer este tipo de servicios y entonces por parte de la administración y entonces daba un poco más de dinero, daba un poco más de recursos y se empezó a profesionalizar todo el servicio, ¿no? Desde un punto de vista de salud principalmente, ¿no? Decían, claro, esta gente está muy... Fíjate cómo están, pues claro, habrá que hacer algo, ¿no? ¿Quién puede hacer algo? Si físicamente están muy
hechos polvo, pues que vengan fisios o médicos rehabilitadores, y no pueden hablar que vengan logopedas bueno, entonces no habían técnicos en comunicación, ¿no? Eso era gente que tenía afinidad por la comunicación y exploraba esos campos, ¿no? Pues si tenían problemas mentales, pues que venga un psicólogo a ver si los puede orientar y demás, ¿no? Y eso era como muy espontáneo, ¿eh? Esto todo no era una transición programada de Avapace como entidad. Permitidme que me referencie a mi propia historia, ¿eh? Simplemente me resulta más fácil por no sé, por no meterme donde no... Yo hablo de lo que sé, ¿no? No era programado, esa transición no fue programada nunca, nunca. Se iba dando. Ah, pues mira, ahora nos pagan Yo me acuerdo de estas conversaciones, ¿no? Llegaba la gerente y decía, nos pagan un fisio, ¿cómo lo repartimos, no? Pues medio aquí, medio allá. O igual podemos sacar medio logopeda. Ese era los motivos. Hay recurso, pues lo aprovechamos. No había una reflexión detrás. Y por ahí vamos transitando del modelo asistencial a un modelo ya más puesto médico con vamos, sabéis que no me refiero solo a médicos, me refiero al modelo sanitario, ¿no? El de rehabilitación, podríamos llamarle de muchas maneras, ¿no? Fuimos transitando hacia ahí. Y luego empiezan a aparecer, llegamos a los años en los que empiezan a aparecer los conceptos de integración social, de lo social, del modelo social que nombraba antes José, ¿no? Y parece que, claro, ya tienen que salir de allí, ¿no? Hasta entonces trabajábamos todos de puertas para adentro y decimos, pues hay que empezar a salir. Empezamos a abrir la puerta, a salir al parque, a salir al no sé qué, tal. En esos años, pues todos lo sabéis de sobra, ¿no? Recursos ninguno. No estaba preparado el entorno para que nosotros saliésemos. Si íbamos a comprar, nos íbamos a encontrar con 1000 dificultades. Si íbamos al Mercadona, bueno, patrocina Mercadona algo. Si íbamos al pues no estaba preparado, no estaba el entorno preparado, ni las personas se sorprendían de vernos, ¿no? ¿Dónde van con esto, no? Supongo que sería lo que pensaban. O fíjate el mogollón que liábamos para entrar en un teatro cuando tenías que apartar a toda la gente, hacer un pasillo y pasar con una persona en volandas a la de 3, ¿no? Y todos allí pues haciendo un pasillo para que pasásemos nosotros, porque no había un modo de acceder al teatro nada más que por una puerta tal, y era así, ¿no? Todo eso ha cambiado mucho. Y siempre ha cambiado porque las personas no lo han pedido y porque hemos sido capaces de escuchar. Y para mí esas son dos cosas fundamentales en los modelos de atención a las personas. Enseñar y promover que sean capaces de pedir y de transmitir, que sean empáticos, que sean capaces de transmitir sus inquietudes, sus necesidades, sin miedos, sin indefensión, sabiendo que se les va a escuchar y que nuestro compromiso profesional siempre va a ser escuchar y atender, que no quiere decir contestar siempre, quiere decir escuchar y quiere decir atender. Tenemos que atender, porque son personas las que nos lo transmiten, ¿no? Entonces esto siempre, los profesionales hemos tenido mucha responsabilidad, igual que las entidades. Los profesionales hemos tenido que ser permeables y las entidades han tenido que también saber dar esos giros. Seguro que ahora mismo aquí pues estaréis algunos pensando, ostras, pues mi entidad el giro lo tiene complicado, o le cuesta mucho, o tal, o nosotros ya lo hemos hecho. Seguro que habrán ejemplos para todos los casos, ¿no? Pero al final es algo tan importante y tan innegociable, ¿no? Cuando una persona se te queda mirando a la cara y te dice que necesita algo, o cuando te dice yo no hago esto porque no tiene sentido, es tan innegociable. En el momento en que yo me pongo de tú a tú con esa persona, no le puedo decir, lo tengo que escuchar, ¿no? Tengo que saber por qué me está diciendo que no y ver de qué manera podemos apoyar. Esta ha sido un poco la evolución de los modelos. No creo que todos conocemos esto. Aquí, no sé si se ve bien, pero bueno, en una tablita, esto me hubiese gustado que hubiésemos destapado las columnas por fases, ¿no? Pero el modelo asistencial es tan importante como consideramos a las personas a las que atendemos, que eso determina todo. O sea, realmente la primera columna de visión la quería mantener tapada y haber presentado el resto. Pero no tenemos mucho tiempo y tengo que ir, ¿vale? Porque es lo primero.
¿qué visión tenemos de las personas a las que atendemos? Y esto no nos lo hemos preguntado, nosotros hemos aplicado el modelo asistencial porque teníamos unos recursos y nos pagaban unas categorías profesionales. O aplicábamos el modelo médico o el social por los motivos que he comentado anteriormente, ¿no? Pero es que eso significa que nuestros servicios tienen una orientación. Por ejemplo, el modelo asistencial está claramente dirigido a cubrir las necesidades básicas, ¿no? Este modelo yo le llamo de mínimos. Si nuestra función es cubrir necesidades básicas, ¿qué perfil profesional vamos a tener? Pues vamos a tener pues, una buena persona, ¿no? Que decíamos, no, mira, que es un buen chico y tal, y bueno, sí, que sepa las 4 cosas de aseo, de alimentación y tal, pero sobre todo buena voluntad y la exigencia del profesional era una exigencia personal. Había quien no se conformaba solo con dar de comer y exploraba otras cosas, ¿no? Era una exigencia personal, no había una exigencia profesional, no era la entidad que le decía, no, pensar a ver qué hacéis con esto, con esto, con esto. Tenemos que promover la autonomía. No, era cada profesional, ¿no? Yo me acuerdo que allí nos encabezonamos en hacer un grupo de teatro porque a 3 nos apetecía. Nadie nos dijo luego que no, pero tampoco nos dijo nadie que teníamos que explorar la creatividad o fomentar canales de comunicación diferentes a los que tenían. Se funciona un poco así, ¿no? Las personas tienen un papel pasivo, más allá del pedir el agua, la comida y tal, ¿no? Pero cada uno de estos modelos creo que sí que nos han dejado una cosa muy importante a los modelos más actuales, al enfoque más actual. En este caso creo que fue la vocación, ¿no? Los modelos asistenciales, la gente que trabajábamos allí era por vocación. Y creo que ese ancla, ¿no? Ese pozo que nos dejó ese modelo lo seguimos manteniendo al día de hoy, ¿no? La atención a las personas tiene una parte de vocación muy importante. Y hay una cosa, que es la primera columna, que era la que quería que no estuviese oculta, porque detrás de un modelo asistencial hay una visión de las personas, ¿no? Cuando yo te planteo que la atención tuya tiene que ser que estés aseado, que comas, que estés atendido y tal, y ya está, es porque estoy viéndote de una determinada manera, ¿no? Y creo que esa reflexión se debe llegar en todas las entidades. ¿Cómo vemos a las personas que atendemos? ¿Cómo las consideramos, ¿no? ¿De qué categoría las consideramos? El modelo asistencial está viendo personas inválidas, personas con incapacidad, con indefensas, ¿no? ante un día cualquiera. Esa es la visión que hay detrás. Entonces promovemos ese modelo. El modelo médico, pues, tiene una orientación del servicio, pues, terapéutica o paliativa. Es un modelo de riesgos. Cuando hay un problema actuamos sobre el problema y actuamos cuando hay un problema. Oye, que no tiene bien esto, pues oye, que el fisio trabaje esto porque esa movilidad la puede perder o la está perdiendo, ¿no? Es un modelo de riesgos. Esto comunica a la familia riesgos. Nuestra relación con la familia la vincula a los riesgos. Cuando llamamos nos dicen, ¿qué ha pasado? Cuando llamamos a la familia nos dicen, ¿qué ha pasado? ¿Por qué? Porque hemos educado en que actuamos sobre problemas. Hasta en esos pequeños detalles se nota, ¿eh? El perfil profesional, pues ya es un perfil con una formación, con una experiencia, hay una exigencia ya profesional, ya se piden resultados, ya empiezan a llegar las familias y decir, oye, que está trabajando en fisio, pero yo le veo que el brazo le va peor, o que esto no mejora, o que antes andaba y ahora ya no. Ya parece que empieza a haber una exigencia profesional, porque tú estás ahí para eso, ¿no? Entonces empieza a haber una exigencia. El papel de las personas sigue siendo pasivo, ¿no? O sea, es pasivo en el sentido que somos pasivos cuando llegamos a un hospital, cuando llegamos a una clínica, cuando llegamos a cualquier sitio. Evidentemente se le pregunta si le duele aquí o le duele allá, pero la decisión de qué vamos a trabajar durante este año, de qué manera yo puedo tal, pues no, es una decisión del profesional que asume esa responsabilidad, ¿no? El ancla, que yo creo que es fundamental y muy positiva también para los servicios de atención al día de hoy, sigue siendo la profesionalización. Debemos de ser profesionales en el pleno sentido de la palabra profesional.
que implica responsabilidad, implica que nuestras acciones tienen un sentido, que tienen una intención, no implica el éxito. No implica el éxito, nos da, hablo en primera persona, ¿no? Nos da cierto miedo poner objetivos de trabajo que igual no conseguimos. Nadie nos ha dicho que tenga que ser así, ni siquiera la ciencia más pura, ¿no?, que pueda haber, puede garantizar el éxito de nada, ¿no? De vez en cuando se desploma un avión, ¿no?, o falla algo con un porcentaje mínimo de error, y falla, y ocurre, ¿no? Entonces nosotros también tenemos que ser profesionales, pero en el sentido de coger y intentarlo, ¿no?, de intentarlo y no conformarnos, no de tener que garantizar el éxito. Muchas veces leemos programas de intervención en que la valoración es tremenda, ¿no? Ha conseguido todos los objetivos que nos hemos propuesto. Y eso ocurre muchas veces. Y luego cuando llegaron los sistemas de calidad y nos dijeron evidenciarlo, dijimos, hostia, esto ya se empieza a complicar, ¿no? ¿Por qué? Porque al final es un criterio subjetivo. ¿Cómo ve el médico? ¿Qué visión hay detrás de estos modelos? Pues hay una visión de enfermos, ¿no? Ya son enfermos, hay una enfermedad, hay una deficiencia de pacientes, hay esa visión detrás. Si pensamos que las personas que atendemos a la entidad son pacientes y son enfermos, promovamos ese modelo. Si no, no. Aparece el modelo social, que también ha comentado José un poco. La orientación pues promueve más la participación y la integración social. No, hay que hacer cosas, hay que sacarlos. Ahí está el concepto de normalización y es un modelo de denuncia, ¿no? Si los otros eran de mínimos de riesgo, este era como de que nos vean, que tenemos que estar ahí, que tenemos que pedir que nos pongan en la rampa, ¿no? Y requiere formación para el profesional, pero también exigencia al contexto social, ¿no? El profesional debe ser exigente con el entorno y empieza a considerar un papel más activo de las personas, ya no es un papel pasivo, ya no, tienen que salir, tienen que estar. Veremos que el concepto de participación es muy interesante, ¿no? Cómo cambia, ¿no? Cómo ha ido evolucionando. La aportación fundamental para los modelos de atención hoy en día es la orientación a la participación. Como sabéis, es un concepto clave en la CIF. Pero el modelo social sigue viendo a las personas como marginados, como invisibles, por eso promueve todo esto. Promueve el hacerlos visibles, promueve el incorporarlos a la comunidad, al entorno. Si queréis cualquier pregunta, aquí tenemos unos micros, ¿eh? En el momento que lo hagáis, porque no sé si el silencio y el es... Bueno, en definitiva, los cambios de la visión sobre las personas con discapacidad condicionan cambios en la orientación de los servicios, en las organizaciones sociales, la investigación y en la política social, ¿no? Es fundamental definir qué visión tenemos. Es fundamental. Es que vamos muy atrapados, es que vamos tal, vale, pues ahora no es el momento, pero en cada entidad debería de plantearse qué visión tenemos de las personas. Son personas igual que nosotros, exactamente iguales. Cuando yo actúo como profesional y me pongo al lado de ellos, ¿estoy a la misma altura o me estoy situando por encima? ¿Me estoy situando enfrente o me estoy situando al lado? Porque acompañar de frente es difícil, ¿no? Esa reflexión tiene que llegar en algún momento. La CIF, la experiencia nuestra con la implantación de la CIF en algunas entidades es que todo esto se tambalea. Muchas veces nos decís, es que ha cambiado la manera que tenemos de tal, ha cambiado la manera de trabajar. Claro, la visión que tú tienes de la persona condiciona todo lo demás, ¿vale? Nosotros hemos hecho ese uso de la CIF, ¿no? Al final necesitamos saber que proponemos cosas con sentido. Los profesionales necesitamos tener seguridad de que estamos planteando un trabajo que se fundamenta en algo, más allá de mis ideas, más allá de mi experiencia. Todos los profesionales, no solo los de atención a personas en el sector social, ¿vale? Por eso están las teorías, por eso están los paradigmas, los modelos, ¿no? ¿Nosotros qué esperamos de un modelo de referencia que nos sirva para atender a las personas? Pues que sea coherente,
respetuoso y afín a la misión, visión y valores de cada entidad, que contemple las necesidades de las personas en su globalidad, que expliquen el funcionamiento, que sea funcional, que a los profesionales nos sirva, porque si es un modelo que suena muy bien, pero eso a mí en el día a día no hay manera de llevarlo, puedo estar enamorado, pero es platónico ese amor, ¿no? Me he enamorado de algo conceptual, no me sirve en el día a día. Y yo necesito sentirme bien en el día a día, como profesional. Tengo que sentir que hago cosas con sentido y que esas cosas a mí me sirven y veo que estoy en un camino. Y nos tiene que servir de orientación, ¿no? En el sentido que estaba diciendo ahora y sobre todo hacia la mejora de la calidad de vida y el desarrollo personal de las personas. En el 2001, pues la OMS presenta la CIF, como ha dicho antes José, no me voy a detener, pero integra el modelo médico y social y además al final integra un enfoque que es el biopsicosocial, ¿no? Que hay que ver las tres partes bien, entenderlas bien. Intenta conseguir una síntesis y proporcionar una visión coherente de las diferentes dimensiones de la salud. Aquí he destacado uno de los objetivos que aparece en el libro de la CIF, que es lenguaje unificado y estandarizado, y un marco conceptual que nos sirve para la descripción de los estados de la salud, o sea, de la salud y los estados relacionados con ella, ¿no? Lo he querido remarcar porque esto lo habéis dicho muchos pilotos, el año anterior y en los que, bueno, esta tarde lo presentaremos, pero en los vídeos que hemos tenido, ¿no? El lenguaje unificado y estandarizado es un objetivo que aparece en un libro conceptual, en un libro teórico. Sin embargo, cuando lo hemos llevado a la práctica, era una gran necesidad que tenemos, el poder hablar todos y entendernos, ¿no? Entonces me ha parecido muy importante remarcarlo ahí. Esta es la estructura de los componentes que propone la CIF en cuanto a los componentes que intervienen en el funcionamiento. Y no sé si todos más o menos la conocéis, pero ya han estado nombrando algunos. Yo la he puesto aquí porque quiero resaltar lo que menos destaca, y es el doble sentido de cada una de las flechas. Cada una de las flechas, de las rayitas azules, no sé si se ve bien, es bidireccional. Está todo interrelacionado. Eso es una red, ¿no? Y Jordi me dijo, te paso ahí unas tal, creo que las tengo por aquí. A ver, aquí, ¿no? Es una red. Si una situación de deficiencia, ¿no? en funciones corporales está más baja de lo necesario para poder realizar una actividad, si por ejemplo, vamos a poner ejemplos, si yo tengo una dificultad en la visión y voy al cine, ¿no? Voy al cine, pues evidentemente no voy a ver bien la película, ¿no? Mi nivel de participación en esa actividad va a ser el que, pues no como el de cualquier otra persona, ¿no? Con lo cual influyes, las dos flechitas estas rojas, ¿no? Influye. Si imaginar la red está, a ver, esto que he puesto antes, esta red, si bajamos de un lado, si metemos peso en un lado, pues se equilibra de otra, ¿no? Casi que nos empuja necesariamente a que si en funciones y estructuras corporales hay una dificultad en la visión, casi que nos empuja a levantar, ¿no? A subir los otros componentes, ¿no? Por ejemplo, el tema en este caso sería de factores ambientales. Pues si el cine tiene una ubicación para personas con dificultad tal que me permiten estar más cerca de la pantalla, o no sé, o si nos vamos a ayudas, unas gafas para ver mejor el tal, o no lo sé, ¿no? Si potenciamos todo eso, puedo llegar a disfrutar de la película al mismo nivel que una persona que no tiene esa dificultad en la visión, ¿no? Esa relación, esa correlación de todos los factores, creo que es fundamental en la CIF, ¿no? Saber que todo está interrelacionado. Y todo está interrelacionado no jerárquicamente. No, ahí no hay una pirámide de hecho, el foco es la actividad, el centro es la actividad. No sé si pues los que la conocéis más sabéis exactamente cada componente a qué se refiere, ¿no?
pero funciones y estructuras corporales, pues bueno, pues a nuestro cuerpo, al funcionamiento de nuestro cuerpo y toda la estructura de nuestro cuerpo. Actividades, pues a la tarea que nos dispongamos a hacer. Participación, el concepto de la CIF es muy interesante porque es el acto de involucrarse en la realización de una tarea importante en la vida, ¿no? No solo estar. Antes os decía, el modelo social, que nos vean, vale, eso es importante, pero no nos debemos conformar con que solo nos vean. Que estemos es importante, pero no debemos solo estar. Tenemos que involucrarnos, ¿no? Yo puedo estar en el cine viendo la película y estar simplemente, ¿no? Me puedo hasta dormir, pero estoy. Pero eso no es suficiente. El concepto de la participación es involucrarse. Involucrarse quiere decir tomar conciencia de dónde estoy, poder transmitir mi visión de lo que está ocurriendo ahí, mi opinión, mi participación, o sea, decidir mi participación en ese acto de cómo quiero que sea, de qué manera, qué apoyos puedo necesitar, todo lo que significa meterse de lleno en una actividad. Cuando yo digo, tú no te has implicado mucho en esta tarea, todos sabemos a qué nos referimos, ¿no? O tendrías que involucrar más en este proyecto. Sabemos a qué nos referimos. Pues es lo mismo. La participación exige eso. Y bueno, pues más o menos de los componentes de la interrelación, pues eso, se puede compensar el modelo biopsicosocial, lo que la otra que ha salido en blanco es la que falta. Lo que nos dice es eso, bueno, vamos a atender el funcionamiento de las personas no desde un solo punto de vista de carencia en función o en estructura, sino si esto ya está, que está, vamos a ver cómo interactúan las condiciones de salud, los factores ambientales, cómo es su participación, qué actividades realiza, cómo las realiza, y saber que nuestra orientación de trabajo con esa persona no puede ir a trabajar solo un punto de la red. La CIF propone una atención global de la persona. Es muy interesante, entre paréntesis, leerse el anexo, no sé qué anexo es, del mismo libro, que es el código, o no sé si es código ético de aplicación de la CIF. Muy interesante. Porque muchas de las cosas que oímos luego por ahí están ahí claramente definidas, ¿no? Por ejemplo, el tema de participación de la persona en la autovaloración, ¿no? En la valoración. Incluso dice que la persona tiene que dar el visto bueno a qué categorías se van a utilizar. Es un concepto que nos suena mucho a autodeterminación, que nos suena mucho a todo esto. Está en el libro. Muchas críticas o comentarios que se han hecho es que clasifica personas. Destina un párrafo concreto a explicar que no clasifica personas. Es leerlo. Es un tostón de libro, ¿eh? No es un libro que uno se lo lea así y tal. Pero si nos vamos a esos, lo llega a decir, ¿por qué no? Entonces yo creo que no tenemos tiempo, pero es muy interesante. El tema este ético es muy interesante. Bueno, nos aporta universalidad, ya lo hemos comentado, sirve para todas las personas, una visión positiva, porque cuando hacemos una valoración, todos hemos tenido la experiencia de casi confirmar lo que sabemos que ya tenía dificultad, que hacía, pero descubrir la cantidad de cosas que hace que no tiene dificultad. Todos hemos dicho, ostras, sí, esto ya está claro, no anda, no tal, pero ostras, todo esto de aquí sí que lo hace, o lo puede mejorar. Entonces nos empuja a tener una visión no solo de riesgos, como decíamos antes, ¿no? Y nos ofrece un modelo que explica el funcionamiento, basado en la interacción de todos estos componentes. Entonces, como explica el funcionamiento de las personas y nosotros al final, en objetivo final, lo que queremos es que las personas que atendemos pues funcionen lo mejor posible en su vida, ¿no? En su día a día, pues ahí tenemos la referencia. ¿Que le queremos dar más peso este año a los factores ambientales? Oye, vamos a trabajar más en entornos, vamos a trabajar más en tal. Perfecto. Pero sé que me quedan estos otros focos por atender. Que nos queremos centrar más en promover actividades, ¿qué tal? En mejorar su participación en las actividades del centro. No vamos a salir fuera aún. Perfecto, ponemos el foco aquí, pero sé que tengo todo lo demás.
sé hacia dónde puedo avanzar. La persona sabe hacia dónde puede avanzar. ¿Qué nos aporta? Pues a la persona, para la persona tener el perfil de funcionamiento, una programación más individualizada, tanto clínica como educativa, facilita la participación de la persona en la planificación, identificar los apoyos que hacen para que su desempeño mejore. Muchas veces decimos, tiene esta capacidad, y la puntuamos de una manera, y luego decimos, y el desempeño es inferior, ¿no? Os voy a poner un ejemplo para la gente que tiene capacidad de andar, pero en el centro va en silla todo el rato, ¿no? Diríamos, tiene una capacidad con una dificultad leve para andar, por ejemplo, o moderada para andar, sin embargo, nos llegó al centro en silla de ruedas, y como nos llegó al centro en silla de ruedas, pues nosotros lo llevamos en silla de ruedas de un lado a otro, ¿no? Creo que eso nos suena a todos un poco, ¿no? Nos ha pasado alguna vez. Y dices, ostras, el desempeño muestra más dificultad de la capacidad que tiene. Nos sirve para detectar que con apoyos ese desempeño puede mejorar, por ejemplo, ¿no? Transmite una visión más realista y ajustada a la propia condición de salud. Para los profesionales, pues el lenguaje neutro, homogéneo, interdisciplinar, sirve para que nos comuniquemos independientemente de la facultad de la que vengamos, de la escuela de la que vengamos, de nuestro perfil profesional, ¿no? Cuando hablamos de funcionamiento, las categorías, quitando algunas que tocan funciones o estructuras que puede tener alguna palabrija así un poco más, ¿no? Técnica, la mayoría es muy comprensible, válido para cualquier persona. Tenemos la garantía que nos sirve para todos. Eso muchas veces nos alastra muchas veces. Muchas veces. Me refiero, nos traen una escala y tal, pero esta sirve solo para las personas que escriben. O esta es solo para los que no tienen lenguaje verbal, pero manipulan. Me está viniendo el WIS, le hago una publicidad al WIS tremenda, porque es que me sirve de ejemplo siempre. ¿No? Dice, test de tal, no, manipulativo, verbal, escala no verbal, el tal. Pues el otro, el Tony, que es no verbal. Pues, pero claro, siempre era para unos pocos, siempre nos servía para unos pocos. Aquí tenemos la garantía que nos sirve para todos. Incluye todos los aspectos del funcionamiento, no se nos queda nada por ahí. Lo podemos coger o no. En esta relectura que hago siempre antes de una jornada de estas o de un curso, me encontré una frase que me gustaba mucho, que decía que la CIF es como un lenguaje. Cada cual luego hace el uso que quiere hacer de ella. Pero la CIF es como un lenguaje. No te va a decir, también comentaba, ¿no? El doctor Cruz, creo que has comentado tú, Jordi, esta mañana, que no te dice lo que tienes que hacer. No te va a decir lo que tienes que hacer. Describe el funcionamiento y luego tú ya haces el uso, ¿no? Permite diferenciar capacidad de desempeño, proponer medios para salvar la discrepancia entre ellos, que comentábamos antes. Nos posibilita, desde la programación de objetivos, la intervención y medición de resultados. Tiene mucho que ver con el plan individual que ya empezó a comentar César esta mañana y todo eso. Para las entidades, pues facilita la organización de servicios, puede llegar a justificar ante administraciones las necesidades de apoyo. Si yo defino el perfil funcional, pues claro, de cara a la administración es como más fácil decir, oye, mira, yo tengo un porcentaje de personas que necesitan apoyo para el desplazamiento o para la alimentación o para el tal. Y ya no soy yo quien lo digo, que hago bandera de mi espacio. No, he hecho una valoración en base a una clasificación que es de la Organización Mundial de la Salud, no es nuestra, ¿no? Objetivar y evidenciar resultados y descripción funcional de la población a la que se atiende, ¿no? Y ya creo que me paso a tu parte. Ahora Jordi va a comentar un poco lo que es más la estructura de la CIF. Por mi parte, creo que me habré pasado el tiempo casi seguro. Espero no haber sido muy atropellado ahí porque había mucho contenido. Si queréis hacer alguna pregunta, tenemos aquí unos micros. ¿Queréis comentar algo o seguimos? Pues seguimos. Venga, gracias.
Bueno, hola a todos. Yo me llamo Jordi, trabajo en Espacio Barcelona. Yo os voy a explicar la parte más rollo de todas, que es la estructura de la CIF y cómo funciona sus categorías, los dominios, los componentes, etc. Bueno, como ya ha dicho Nacho, la CIF está estructurada en forma de árbol y parte de los grandes componentes del funcionamiento humano, que en este caso aquí los vemos reflejados en funciones corporales y estructuras que van a describir siempre lo que es el funcionamiento fisiológico y corporal. Las actividades y la participación, que describe la interacción de la persona con su entorno. Y luego los factores ambientales y personales. Los ambientales siempre van a describir el entorno exclusivamente y ya no la persona, sino todo lo que le rodea a esa persona. Y los factores personales, que en la CIF no tienen categorías, no están diferenciados, no hay categorización ni clasificación de estos factores, porque suelen ser factores subjetivos, asociados a condiciones como la edad, el sexo, la cultura, las creencias, etc., ¿no? Bueno. Cuando antes Nacho os hablaba de capacidad y desempeño, él se refería, que me has hecho un spoiler con eso también, él se refería a los calificadores. Los calificadores son como puntos de vista desde los cuales se describe cada una de las categorías. Y cada componente tiene algunos calificadores específicos para ese componente. Por ejemplo, en funciones corporales tenemos, aquí no sale, pero el calificador de deficiencia o déficit, que describe precisamente la carencia de la estructura fisiológica que estamos describiendo, la carencia, el problema, el déficit que tiene, ¿vale? Y en actividades de participación hay dos calificadores principales, uno es capacidad y otro desempeño, que es lo que comentaba Nacho antes. Y la capacidad describe lo que la persona hace en un entorno estandarizado, es decir, quitándole los elementos de ayuda o factores ambientales, y el desempeño es lo que hace con lo que tiene, en la situación en la que está, ¿vale? Todo esto, quien lo maneja y quien lo utiliza ya lo tiene claro, y ahora puede parecer un poco complicado de entender, pero bueno, tampoco se trata de que se entienda ahora la primera porque tiene su complejidad, ¿vale? Y luego en factores ambientales tenemos dos calificadores, facilitadores y barreras, que nos van a describir el entorno desde esos dos puntos de vista. Un entorno que nos facilita el funcionamiento y la actividad, y entornos que nos dificultan y que son barreras para la participación y para la actividad, ¿vale? Bueno, cada uno de esos componentes está dividido en dominios y cada dominio en categorías. Ahora veremos un poco mejor el árbol. Vale, voy a quitar esto. Vale. Bueno, cada componente está rotulado con una letra, corporales, estructuras. Nosotros las funciones corporales y las estructuras las solemos describir juntas, no solemos hacer separación, porque en determinados estudios se puede hacer una descripción separada de la estructura que simplemente dice dónde está localizada anatómicamente la estructura que describes, pero nosotros no solemos utilizar esta diferenciación. Funciones corporales, estructuras, actividades y participación y factores ambientales. Fisiología, anatomía, abajo no ha salido en una línea, pero interacción, ambiente y subjetividad, ¿vale? Bueno, cada uno de los dominios está después rotulado con un numerito. Funciones mentales forma parte de la función corporal y es el número 1. Y de esta forma todo el árbol toda la estructura en árbol de la CIF se va abriendo en números cada vez mayores. Aquí lo vemos. Tenemos el componente B, por ejemplo, que es la función corporal, el dominio funciones mentales, que es el 1, y las categorías que están dentro de este dominio pues son las funciones intelectuales, por ejemplo, B1.17, B1.40, que es atención, B1.44, etc. Ahí tenemos ya el árbol con los 3 niveles. Hay algunas categorías que después se abren en subcategorías más pequeñitas que describen aspectos mucho más detallados del funcionamiento, pero bueno, en este caso nos basta para ver cómo funciona el árbol de la CIF. Las categorías son las unidades de clasificación y esto significa que lo que se describe son situaciones, como decía Nacho antes, no describe la persona, no clasifica personas,
sino que clasifica situaciones, porque las categorías hacen referencia a situaciones. Bueno, aquí salían de nuevo los calificadores, que, bueno, cada calificador está dividido en estos 5 niveles, que parten del 0, que es el nivel en el que no hay problema en la categoría que estás escribiendo, el 1, que es leve o ligero, hay un leve problema o una ligera deficiencia o déficit, según el tipo de componente que se está describiendo, moderado, grave o severo y completo. Estos 5 niveles hacen referencia como a porcentajes, sería un poco la manera de cuantificar el grado de disfunción o de discapacidad en cada categoría que estemos describiendo, ¿vale? Por ejemplo, esta categoría era, a ver si la veo, funciones relacionadas con la fuerza muscular. Como no le he puesto el número delante, funciones relacionadas con la fuerza muscular. Es la B730, ¿vale? Entonces, el calificador de las funciones corporales siempre es deficiencia o problema. Pondríamos B730.0 si no existe déficit en esa función concreta. Punto 1 si hay un déficit leve, punto 2 si hay un déficit moderado, etc. 3 severo, 4 completo. ¿Vale? En actividades y participación, como tenemos dos calificadores separados, tendríamos desempeño o capacidad. Por ejemplo, en la categoría hablar, lo mismo, tendríamos calificador 0, que en este caso es desempeño. No hay dificultad en el desempeño del habla. Eso es lo que significa ese código D330.0, ¿no? Tenemos la categoría y el calificador después del punto. 330.1 sería dificultad leve en el desempeño del habla. Y así vamos a ir calificando cada una de las categorías que hemos seleccionado para describir a la persona con el calificador de desempeño. Si utilizáramos el de capacidad, sería igual. Dime, dime. ¿Lo oís? ¿Lo oís por allí, por aquella banda? Sí. Vale. Allá va José. Sí, hay funciones que igual probablemente son más fáciles de clasificar, ¿no? Las funciones, pues la fuerza muscular, pero hay otras relacionadas pues del ámbito social, la comunicación, que se hace complicado, ¿no? El llevarlo a un esquema numérico, ¿no? Así es. No hay una descripción, vamos a decir, literaria de cada... Ya nos gustaría que lo hubiera, pero la OMS nos dejó sin descripciones exactas y precisas de cada calificador. Nos dejó estos grandes rangos con unos pequeños adjetivos, moderado, severo, ¿no?, etcétera, y no tenemos nada más. Entonces, precisamente esa es una de las dificultades que siempre hemos tenido. Dos cosas. Por un lado, la CIF no pretende ser una herramienta de precisión. Pretende ser una herramienta, digamos, de modelo y de exhaustividad. Es una herramienta que te permite ver a la persona en su conjunto, a la persona completa, al entorno de la persona, a su función fisiológica y a su interacción. Entonces, digamos que se ha diseñado para que sirva para eso y no tanto para que sea una herramienta de precisión en la que tú puedas decir, esta persona tiene un 5,7% de... No, no está pensada para eso, es cierto. De todas formas, la segunda parte. Hemos hecho en algunos centros el trabajo de desarrollar definiciones concretas para cada uno de los calificadores en cada una de las categorías. Es un trabajazo enorme, pero por otro lado permite, lo que tú dices, unificar, ¿no? Y esas descripciones, si son de cada categoría, son exhaustivas y mutuamente excluyentes, te permiten efectivamente elegir en qué opción estás, ¿no? De hecho, a otras escalas como Gross Motor, que también son muy descriptivas, ¿no? Sube la escalera apoyándose no sé cómo y tal y cual. ¿Sí o no? No, pues entonces es otra. Ese tipo de descripciones se pueden desarrollar con la CIF, en algunos sitios lo hemos hecho, y permiten unificar.
pero es un trabajo a hacer. O sea, la CIF no viene con eso puesto, se lo tenemos que poner. Con lo cual imagino que es importante que las personas que hacen la valoración sean objetivas y por lo tanto compartan esa objetividad. ¿Sí? Totalmente, sí, sí. Es muy importante, exacto, que en el centro todos estén de acuerdo en que cuando le ponemos moderado es porque cumple estas condiciones, exacto. Otra opción, que ahora lo iba a decir José, pero no lo he dejado, estaba ya con el micro ahí. Otra opción es de escribir sin calificadores. Tú puedes escribir una categoría sin necesidad de encasillar esa descripción en un calificador y simplemente describirla. La función mental de esta persona es tal, 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 tal y tal, ¿no? Y tú la describes un poco con los elementos que ves de esa persona y con los elementos que te parecen relevantes, ¿no? El problema de ese, ¿cuál es? Que no son homogéneas. Esa misma descripción tú la envías a otro centro, te dicen, bueno, sí, esto que pones está bien, pero yo además veo otra cosa, ¿no? Entonces se pierde un poco la homogeneidad en la descripción. Pero bueno, es otra forma de... ¿O ibas a decir otra cosa? No, iba... Lo hago con el micro, ¿no? Sí, sí. Sí. Solo una cosa, sí, era lo que tú has dicho, pero aprovechando lo que comentaba él, que es muy interesante y que es un problema al que nos enfrentamos, es decir, existen categorías en la CIF que no tienen una manera de cuantificar ese porcentaje, o que es una manera muy subjetiva. Siempre sale el ejemplo del optimismo. El optimismo es una categoría de funcionamiento. ¿Cómo valoras el optimismo? Es imposible, ¿no? ¿Qué es leve, qué es normal, qué es moderado, qué es grave? Entonces, la opción que tomamos nosotros, que cada vez es una opción que hemos valorado más, es la descripción literaria, que yo creo que era lo que tú te referías antes, la descripción cualitativa, en la que tú describes cómo de optimista o cuánto de optimista es esa persona. De momento no habrá para el optimismo, en este caso, un referente comparativo, pero al menos te permitirá a ti describirlo hoy de forma diferente de mañana, ¿no? Porque ahora no tenemos todavía criterios. De hecho, se propugna la idea de elaborar criterios entre profesionales con objeto de luego validarlos y que queden como reflejo de la valoración. O sea, es muy fácil hacer criterios para la agudeza visual, pero es muy difícil hacer criterios para el optimismo, ¿no? Bueno, pero es una dificultad general. La solución que nosotros proponemos es que describir cualitativamente cuestiones que no son fácilmente evaluables. Bueno, nada, simplemente una representación gráfica de lo que estábamos diciendo. Efectivamente, un calificador con estos rangos que nos propuso la OMS, pues es tal cosa como esta. Del 0 al 4, normal. Del 5 al 24, se ha movido, pero bueno, leve, moderado, y luego el severo es enorme y el completo es un rango pequeñito al final. Esta es la distribución real, está hecho a escala además, no es una distribución real del calificador. Entonces, aparte de la dificultad de encasillar una descripción, también está, bueno, la dificultad de que está hecho así. Este es un calificador de actividades y participación, por ejemplo, y en factores ambientales además tenemos que el calificador va en dos sentidos opuestos. Espera, lo pongo primero. Facilitadores para un lado, barreras para el otro, pero la distribución es la misma. Las barreras describen todo lo que el ambiente dificulta y los facilitadores describen todo lo que el ambiente facilita especialmente. Y luego además hay un punto neutro en medio que es como que el ambiente no interactúa con, que sería el cero. Bueno, operativamente se rotula así con el código del componente, el código de la categoría, y además en facilitador se pone un más delante. Es otra de las gracias que hizo la OMS para fastidiarnos, porque, claro, cuando esto lo pasa de un sistema informático, el 1 es positivo y el +1 también es positivo, porque el ordenador no entiende la diferencia entre 1 y +1. De hecho, yo tampoco la entiendo. Te lo puedo explicar. ¿Sí? Bueno, vale. De hecho, lo que está pasando es que el 1, 2, 3 es -1, -2, -3, porque está indicando discapacidad o barrera. O sea, en actividades y participación, cuando pones 1, 2, 3, estás diciendo discapacidad, es decir, es un valor negativo. Lo que pasa es que, bueno, lo dejaron así. Yo quería comentar una cosa. Dale, dale. Simplemente que la CIF anima al desarrollo de criterios. Lo que está comentando José Luis era lo que llamamos criterios, ¿no? Criterios en los que nos basamos para poner un calificador u otro, ¿no?
Yo creo que ellos no lo desarrollaron porque es muy difícil de desarrollar. Es muy difícil de llegar a un consenso, tener en cuenta que esto es una clasificación aceptada internacionalmente, a un consenso en que leve en esta categoría sería esto, esto y esto. Si bien hay categorías que sí que se puede hacer, de hecho la experiencia de Barcelona y eso lo demuestra, ¿no? Que se puede llegar a hacer, o podemos incluso utilizar escalas validadas ya, conocidas por todos, ¿no? Que nos pueden servir de criterios. Las puntuaciones en esas escalas nos pueden servir de criterios para poner un calificador u otro. Hay otros que no. Hay otros que es difícil. Pero no tenemos que perder de vista el objetivo. El objetivo es describir el funcionamiento de una persona. Eso es para lo que normalmente utilizamos la CIF, ¿no? Para describir el funcionamiento de la persona. Entonces, si el equipo interno el equipo que trabajamos en Avapace llegamos a un consenso, y os cuento un poco nuestras valoraciones, ¿no? Cuando llegamos y decimos, bueno, pues es una dificultad 2, 3, tal, es que para algunas cosas sería un 2, para algunas no perdemos. Ahora hemos llegado a un punto en que no perdemos mucho el tiempo, porque un 2, un 3 no condiciona especialmente el planteamiento de procedimientos que nosotros vamos a llevar a cabo para desarrollar los objetivos que la persona quiere. No le va a cambiar la vida ponerle un 2 o un 3, ¿vale? Sí que estadísticamente sí, la OMS lo hace, ¿por qué? Porque uno de los objetivos que yo no he comentado, pero que sí que nombran, es el estudio estadístico. Y entonces ahí sí que cobra relevancia todos esos calificadores. Pero a nivel de uso interno, si nosotros llegamos a un consenso en una puntuación porque el 2 significa esto, esto, esto y esto, tener en cuenta que todas las funciones mentales se valoran se infiere el funcionamiento de las funciones mentales. No a través de un comportamiento deduces que el funcionamiento mental es uno u otro, ¿no? No puedes valorar la función mental. Y la CIF lo pone en el manual. La función mental se valora principalmente por lo que se ve. Entonces, si nosotros acordamos que el optimismo que ponías de ejemplo, consideramos que esta persona no tiene ninguna dificultad en optimismo, ¿por qué? Porque mira, hemos observado que cuando se plantea una nueva tarea y tal, siempre la aborda con muy buena disposición o muy tal, por tal y por tal. Estamos todos de acuerdo en eso. Es fácil que llegar al consenso en estas cosas, ¿eh? Cuando lo hablamos de una persona que todos conocemos, es fácil llegar a un consenso. Y dices, ostras, pues sí o no, mira, el optimista nunca, o mira, a veces sí, a veces no, pues ya te empiezas a situar, ¿no? Empiezas a mirar ahí y dices, bueno, pues va a estar pero va a ser fundamental para su programa individual atacar el optimismo, es decir, es fundamental que esta categoría, oye, sí, porque le está generando unos problemas mentales, porque es muy pesimista y está con el ánimo decaído, Vale, pues vamos a ponerle que esto hay que atajarlo, ¿no? Hay que abordarlo. Vamos a pensar entonces cómo, ¿no? Creo que son dos vertientes, dos posibilidades que te ofrece la CIF. Una, de utilizar los calificadores con criterios para un uso estadístico, para un uso de comparativa, oye, ¿cómo están los de Aspace de Guipúzcoa en comparación con los de Aspace de Valencia, ¿no? O los de Aspace de Cáceres con los de tal. O si en el país la distribución no sé, si a nivel de movilidad, cómo están allá, cómo están allá. Pues hay cosas curiosas, ¿no? Que pueden servir de estudio. Pero en el uso diario nuestro del día a día, esa opción que decía Jordi creo que es muy interesante porque es la que vincula directamente con objetivos de trabajo y planes individuales. De hecho, con el tema de los calificadores, claro, lo que decía Nacho, una de las posibilidades es la creación de plantillas con sus calificadores, con sus niveles de calificador de cada categoría, que nos permiten hacer screening rápidos, tener perfiles personales. Esta es más completita, tiene ya los tres componentes, hay categorías en los 3 componentes, en funciones corporales, actividades y ambientales, y que permiten hacer perfiles individuales o incluso perfiles de centro. La ventaja del calificador es esa, que puedes hacer perfiles de centro, puedes hacer perfiles incluso de confederación, porque con la descripción sola no puedes recoger información de 500 personas o de 1000 personas porque es imposible, ¿no?
Sin embargo, con un calificador consensuado, es cierto, puedes llegar a hacer perfiles de centro o incluso de confederación. En este caso, por ejemplo, hay dos perfiles de dos chicos del Centro de Adultos de Barcelona, y también es cierto que para traspasos de información, o no tanto por lo que dice Nacho del plan individual de cómo trabajo con esta persona, porque para eso no, pero tú pones estos dos perfiles uno al lado del otro e inmediatamente te das cuenta de qué tipos de personas hay detrás de esos perfiles, ¿no? Quiero decir, de su funcionamiento. El perfil te da una información muy rápida y muy concreta del funcionamiento de esa persona. Y ya está, eso es todo. Hola. ¿A quién le toca ahora? Alguien ha nombrado esta palabra que se oye mucho últimamente, que es la de spoiler, ¿no? Yo no sé por qué, pero está como de moda. Que significa algo así como que te cuentan la película, ¿no? Te la machacan, te la chafan, ¿no? Bueno, pues ya me lo habéis chafado todo. Bueno, no, porque todo lo que voy a comentar, si puedo, un segundito, ya lo habéis comentado, pero no importa porque repetir las cosas puede ser, siempre son matices. Y siempre se aprenden cosas nuevas. Voy a hablaros sobre las aplicaciones que puede tener el uso de la CIF, ¿vale? 10 minutos, sí, consigo hacerlo en 10 minutos. Pero claro, para conocer o adivinar o proponer aplicaciones de la CIF, quizá debiéramos pensar primero en qué información proporciona la CIF, para ver qué puedo hacer con esa información, dónde la puedo aplicar, ¿no? Bueno, vamos a ver entonces primero qué información proporciona la CIF. Empezamos por este esquema típico que ya ha salido aquí, que ya lo conocéis, pero que no está mal repetirlo, en donde se expresan varias cosas. Una de ellas, la principal, es que el funcionamiento es, otra vez de nuevo, el producto final de la relación entre condición de salud y entre los factores ambientales. Y se expresa a través de los componentes del funcionamiento, que son las funciones y estructuras, las actividades y la participación. Solo recalcar dos cosas importantes. Una, los factores ambientales inciden tanto en estructuras como en actividades como en participación. En las tres, no solamente en actividades. Yo puedo tener una lesión en el ojo que me impide ver y puede haber una intervención quirúrgica como factor ambiental que me corrige el defecto, porque actúa sobre la estructura. Puedo tener unas gafas y actúan sobre la actividad de ver. Y puedo tener la letra gorda en el libro y actúan sobre la participación. Es decir, los factores ambientales actúan sobre cualquiera de los componentes, en una red, como bien han contado, ¿no? Y otro aspecto a señalar en este esquema es que la condición de salud no es la clásica condición de salud / enfermedad, sino salud en el sentido amplio de salud física, salud mental y salud social. Por lo demás, la bidireccionalidad ya la han comentado antes. Bueno, si colocamos este esquema de otra manera, más lineal, no en red, sino un poco más lineal, pues podemos ver que desde una condición de salud y interaccionando sobre factores ambientales y personales, actuando sobre cada uno de los componentes, estructuras, funciones, actividades y participación, se obtiene un perfil de funcionamiento. Eso es lo que proporciona básicamente la CIF, perfiles de funcionamiento. Claro, un perfil de funcionamiento, ya habéis visto las gráficas que ha presentado Jordi, eso es un perfil de funcionamiento, pero detallando un poco qué es un perfil de funcionamiento, podríamos decir que un perfil de funcionamiento es la descripción de cómo funciona un aspecto concreto de la persona, marcha, comer, mirar, hablar con los otros, las relaciones, etcétera. Cualquier funcionamiento que queráis
cómo va en un margen de 0 a 100. ¿Cuál es el perfil de su funcionamiento? ¿Vale? Entonces, para cada uno de los componentes, la CIF proporciona un perfil de funcionamiento. No solo para cada uno de los componentes de estructuras, funciones, actividades y participación, sino para cada una de las categorías que están incluidas en estos componentes. Lógicamente, los componentes se dividen en capítulos, ya lo habéis visto, los capítulos en categorías de primer nivel, categorías de segundo nivel. Para cada una de las categorías se puede obtener un perfil de funcionamiento que va de 0 a 100, donde 0 es funcionamiento completo y 100, daros cuenta que está invertida la línea, ¿vale? 0 es funcionamiento completo y 100 es ningún funcionamiento, ¿de acuerdo? También hablo de personas, no estoy hablando de personas con discapacidad, realmente todos tenemos esta situación, todos tenemos mejor o peor funcionamiento en distintas cosas que hacemos, ¿vale? Entonces, la CIF para cada una de esas cosas, para cada una de esas categorías, proporciona un perfil de funcionamiento. En el caso de estructuras, de funciones, de actividades y de participación. En el caso de estructuras, el funcionamiento negativo se llama deficiencia, el funcionamiento positivo se llama sin deficiencia. No existe un nombre más específico, ¿vale? Nadie se lo ha puesto, ¿vale? En caso de actividades, el funcionamiento negativo se llama limitación y el funcionamiento positivo sin limitación. En el caso de participación, el funcionamiento negativo se llama restricción y en el caso del funcionamiento normal se llama sin restricción, ¿vale? Los factores ambientales también se describen. También se ofrece un perfil, un listado de factores ambientales. En el aspecto negativo están las barreras y en el aspecto positivo los facilitadores. Vale, se establece un perfil global de la persona en el que hay una parte positiva, de funcionamiento positivo, y una parte de funcionamiento negativo. En este sentido, ya se ha dicho aquí, se remarcan también los aspectos positivos de la persona. Y al lado los aspectos negativos. No solamente vamos a remarcar sus limitaciones, sino también sus capacidades. Se diría que la discapacidad es todo el funcionamiento negativo, de forma genérica, y el funcionamiento positivo se llama así, funcionamiento positivo, no tiene un nombre especial. Pero en definitiva, lo que nos va a ofrecer la CIF son perfiles de funcionamiento de cada una de las categorías incluidas en estos componentes, ¿vale? Con una particularidad que ya se ha dicho aquí, yo creo que se entenderá ahora mejor, y es que en el caso de las actividades y la participación, como veis, el perfil de funcionamiento irá de 0 a 100, pero va para 3 aspectos diferentes. Uno, la capacidad sin ayuda, que es, lo repito, pero no estará mal, lo que yo puedo hacer yo solo, sin ayudas, en un entorno estandarizado. Para eso, la CIF me va a dar un perfil de funcionamiento para cada una de las categorías. Además, me va a dar un perfil de funcionamiento para el desempeño, que es lo que yo hago con lo que tengo. Vale, lo que yo hago, mi capacidad sin ayuda es esta. No veo a casi nadie, ¿no? Mi desempeño es este, ¿vale? Y mi capacidad con ayuda sería mejor si tuviera las gafas bien graduadas, para que lo entendáis. No lo tenía preparado, pero puede servir, ¿vale? Entonces, no es lo mismo, es fundamental encontrar la diferencia entre una cosa y otra, porque esa diferencia es la que me va a permitir a mí dirigir la intervención hacia el foco donde más importancia tiene esa intervención. Se comentaba antes, si un chico llega al centro y llega en silla de ruedas y de pronto descubrimos que es capaz de caminar, ¿vale? Su capacidad es que camina, su desempeño es silla de ruedas. Luego tiene un factor negativo, tiene una barrera. Caso típico de logopedia, el niño dice bastantes cosas, se comunica con el comunicador en su centro, pero en su casa su madre no utiliza el comunicador. ¿Para qué? Si ya lo entiendo, ¿no? La mamá es una barrera, porque la capacidad del niño sería mayor si utilizara también el comunicador en su casa, ¿vale? Entonces, todos esos aspectos vienen bien diferenciados, son informaciones que proporciona la CIF, en definitiva, ¿vale? Los perfiles de funcionamiento de acuerdo a estas 3 dimensiones de capacidad sin ayuda, desempeño y capacidad con ayuda, tanto para actividades como para participación. En definitiva, la CIF revierte la siguiente información. Primero, informa de la condición de salud de la persona, porque la condición de salud de la persona hay que codificarla de acuerdo a la CIE 10. Viene recomendado por la CIF, ¿vale? Entonces tendrá un código CIE, tendrá un código el que corresponda, ¿no?
Por otro lado, informa sobre el estado de las estructuras del cuerpo, sobre el estado de las funciones corporales, informa sobre cuál es el nivel de actividad de la persona, teniendo en cuenta la diferenciación que hay entre capacidad sin ayuda, desempeño y capacidad con ayuda, informa sobre el grado de participación social, con las mismas 3 variables, y informa sobre los factores ambientales presentes y el efecto que están teniendo en cada una de las actividades. Toda esa información se puede obtener del uso de la CIF mediante las categorías, los calificadores y los criterios. Y antes de pasar al final, sí quería entretenerme un segundín solo con el tema de criterios. Los criterios al principio le dábamos mucha importancia y estábamos empeñados todos en conseguir criterios para poder puntuar de 0 a 4. Y entonces todos teníamos el objetivo de decir, venga, sentarse. ¿Qué es 0? Pues se sienta sin problema. ¿Qué es 1? Se sienta con dificultad y necesita poner las manos. ¿Qué es 2? Aunque ponga las manos, se inclina hacia un lado. ¿Qué es 3? Pues apenas se sienta y necesita un apoyo externo. ¿Y qué es 4? No se sienta de ninguna manera. Va. Y así vamos encabezonadamente y de hecho Barcelona en ese sentido ha hecho un trabajo arduo y muchas entidades, yo sé que Salamanca también hizo un trabajo interesante y está muy bien, pero es difícil llegar a un consenso sobre criterios. Es posible que podamos utilizar una descripción abierta para cuando los criterios no sean tan tangibles y tan fáciles de establecer. Y una descripción abierta, como decía Nacho, suele ser suficiente para poner el foco aquí o allí de forma que se obtenga una intervención beneficiosa sobre esa persona. Entonces, no nos empeñemos con los criterios. De hecho, podemos cambiar los criterios perfectamente. Bueno, aprovecho para decir que valorando capacidades como instrumento informático permite añadir categorías, permite añadir calificadores y permite poner el criterio que se quiera, O sea, que en ese sentido nuestra idea cuando hicimos el proyecto fue aumentar la versatilidad y no atenernos a la rigidez de la CIF, que solo tiene calificadores de desempeño, calificador de capacidad, etcétera. Nosotros enseguida Valencia propuso calificador de prioridad. ¿Qué es importante para la persona? Joder, que es bien, fenomenal, tío, pum, apuntado, ¿no? Alguien puso calificador de motivación, ¿vale? Bueno, en fin, y hay calificador de apoyos, en fin, ha habido bastantes desarrollos. Bueno, no me entretengo, que ese no era el tema. En definitiva, con toda esta información que la CIF puede revertir, ¿qué aplicaciones podemos encontrarle, ¿no? No sé si se ve bien. Bueno, pues es una tarea conjunta, es decir, que pensemos un poco en qué aplicaciones puede tener. En esta diapositiva, en la columna de la izquierda, veis que hay 3 niveles, el nivel de la persona, el nivel de la comunidad, meso, micro, meso, y el nivel de la política, o nivel más amplio, macro, ¿no? Y por un lado, en la fila de arriba, pues tenemos el área clínica, si queréis llamarla así, el área social, el área educativa, el área más científica. Entonces, para cada una de estas filas y columnas se pueden establecer utilidades de la CIF. Por ejemplo, en cuanto al área clínica y en cuanto al tema microsistema, la persona, pues evidentemente puedo elaborar planes de intervención ajustados a las necesidades de la persona, valorando qué apoyos son los que tiene y qué apoyos son los que necesita. Puedo diferenciar cuál es su capacidad sin ayuda, cuál es su desempeño, es decir, qué apoyos tiene, y puedo también pensar en cuál sería su capacidad con ayuda si yo le pusiera a su servicio o a su uso aquellos apoyos de los que carece. Es decir, en este sentido personal y clínico, permite elaborar planes de intervención ajustados a cada persona. En un plano más social, por ejemplo, la CIF permite hacer planes para la promoción de la participación de la persona y en concreto hay una aplicación que a mí me parece muy interesante que es la del empleo. En cuanto que las categorías que nosotros elijamos del conjunto de categorías de la CIF, ¿vale? Porque yo no voy a elegir las 1.700 categorías que tiene, pero sí que si estoy pensando en el empleo de las personas, puedo elegir aquellas categorías que vayan ligadas a un tipo de empleo. De manera que si la persona trabaja en manufactura, pues elegiré todas las categorías de manipulación, evidentemente. Y puedo establecer un plan de apoyo basado en el perfil obtenido en la evaluación de categorías relacionadas con la manipulación, ¿vale? Entonces, me permite ajustarme a distintos entornos vitales, que esa era lo que comentábamos antes. Puede ser el entorno de la persona en cuanto a actividad personal,
haremos un plan de intervención personal, pero si está en un ambiente, en un entorno social, puedo también planificar una intervención. Siempre además teniendo en cuenta que son las personas las que deben hacer la evaluación. Un objetivo que debemos alcanzar antes o después es hacer cuestionarios autoevaluables, adaptar los términos de las categorías para que puedan ser entendidos por las familias y sean ellos los que respondan. Y luego veremos la comparación entre, eso es un trabajo que hizo Adolfo, que está con el grupo, o sea, creí que se había escapado. Un trabajo que hizo muy interesante entre qué pensaban los cuidadores y qué pensaban los técnicos respecto de las capacidades de los chicos. Y obtuvo algunos resultados curiosos. Se podría hacer un trabajo también, pero en todo caso es fundamental que sean las propias familias las que identifiquen sus necesidades, o las propias personas. Familias, estoy pensando en niños pequeños. Las propias personas en las que identifiquen sus propios apoyos y sus propias necesidades. En el ámbito educativo, por ejemplo, y dentro del microsistema, podemos tener una aplicación bien sencilla que es establecer el currículum de capacidades adaptativas de un niño en un cole. Es bien sencillo, solamente tengo que irme a las funciones de aprendizaje de la CIF, elegirlas, hacerme una plantilla relacionada con capacidades adaptativas y valorar a los chicos y, en función de esa valoración, establecer cuáles son los objetivos de trabajo, ¿vale? Puedo hacer una programación individual de competencias. En el ámbito científico, dentro de cada caso, pues ya se ha comentado aquí también, que me permite, ¿cómo es la palabra de calidad? Validar, no, demostrar, ¿no? Evidenciar los resultados, porque hasta ahora todos trabajamos y los fisios dicen, sí, ha mejorado, su fuerza es mayor, su tono muscular, el tono muscular, fenomenal, etcétera, ¿no? Pero ¿dónde está algo tangible? ¿Vale? Pues algo tangible está en las actividades evaluadas con la CIF, ¿vale? Y podemos, por lo tanto, un perfil que te haya salido de una manera este año, ver cómo está el año siguiente. Hacer comparaciones de perfiles utilizando los mismos criterios para ver si realmente ha tenido efecto o no, ¿vale? Podemos medir entonces resultados, podemos medir calidad de vida antes y después de una intervención, en fin. Podríamos hacer un ejercicio compartido de ver qué aplicaciones puede tener la CIF, pero bueno, solo por comentar un par de ellos, evidentemente permitiría una planificación de servicios en cuanto que puedo establecer perfiles colectivos dentro de una entidad, ¿vale? ¿Qué tipo de perfiles de funcionamiento puede haber homogéneos que me permitan programar actividades para ese conjunto? Puedo gestionar mejor los recursos, evidentemente cohesiona los equipos de trabajo, en fin. Y la última que voy a comentar, porque se me va el tiempo, es el de la gestión de bases de datos. Ya no solo por la CIF, sino por el programa Valorando Capacidades. Es fundamental que entendamos que por primera vez tenemos la capacidad de gestionar los datos de las personas con las que trabajamos. Porque hasta ahora las informaciones sobre personas con discapacidad en España las da el Ministerio, ¿va? No las damos nosotros. Y sin embargo somos las entidades todas las que tenemos las personas. Y además la única información que nos dan es el porcentaje de minusvalía. Cuando nosotros tenemos a nuestro alcance la posibilidad de conseguir de registrar y de gestionar y de procesar toda esa información, no